aquí, yo también soy un dirigente de Wishi, dirigente de mujer. David Tancamash, a nosotros nos cobró 3.100, él nos está estafando. Es una persona estafadora. Mejor él tiene que devolvernos esa plata. ¿Por qué digo? Porque nosotros pagamos esa cantidad de dinero. Él no debía robar en esa manera, en ese sentido. Un autoridad, un dirigente que está allá en su cual siendo familia de nosotros, Shuar, que es él también sangre de nosotros, nos robó ese dinero. Nos pagamos cantidad de dinero. No debía robarnos como familia Shuar. Como Shuar no iba a hacer esas cosas. Entonces él tenía que decir como persona Shuar racional, nos tenía que comprar, nos tenía que, ¿cómo se llama? Poner precio bajo. Y ahora como él nos robó esa plata cantidad de 3.100, que nos devuelva ese dinero, que nos devuelva. Yo no quisiera estar más con esa persona, yo quiero que nos devuelvan los 3.100, porque es un ladrón, es un estafador conmigo. Yo tampoco no estoy yo quiero que nos devuelva ese dinero, señor, ¿cómo se llama? David Tancamash, quiero que nos devuelva ese dinero, porque él nos robó a nosotros, somos testigos, todos mis hermanos que están, somos testigos nosotros. Él tampoco nos va a negar. ¿Por qué nos va a negar? Porque él nos robó, él nos dijo que nos va a ayudar, la finca, la tierra de nosotros, pero ahora como nos robó, que nos devuelva el dinero. Somos aquí testigos, somos yo, mi hermana, todos que estamos presentes. Ya, entonces yo quiero que nos devuelva eso David Tancamash, por favor, es una persona ladrón, yo digo así bien claro, ¿no? Discúlpame que yo voy a hablar esa palabra. Gracias, pidón. A mí me llaman que se retire manera de todo. El pueblo decide, el pueblo saca a él, el pueblo le vota de aquí afuera, él va a salir afuera, no nosotros, porque nosotros somos testigos, Shuar somos testigos, como Shuar tiene que apoyarnos a nosotros. Él se va a tomar decisión y se va a largar de aquí, se va a votar y nunca va a estar allá un federación Shuar haciendo esta banda. Todas las